el pecho, cuidado con los hombros. Boto todo el aire. Yo me llamo Gala Fernández y trabajo en la Escuela de Teatro UC hace unos 15 años más o menos haciendo clases. El curso se llama Voz 1 Percepción. Lo que intenta es que los estudiantes reconozcan su voz y comiencen a manejarla en el contexto teatral. Nosotros necesitábamos explicarles prácticas, ejercicios prácticos a los estudiantes y las estudiantes. Hay una etapa en la que uno muestra, hay otra etapa en la que uno corrige y hay otra etapa en la que el estudiante o la estudiante muestra de vuelta. En formato directo era muy simple, pero en el contexto online había que dar una vuelta para ver cómo lo lográbamos y que esta secuencia ocurriera efectivamente. Lo que hicimos fue lo siguiente: enviar a los estudiantes a través de Canvas un video cortito con la práctica que queríamos transmitir, un ejercicio que los estudiantes tenían que observar, comprender y replicar. Al mismo tiempo abríamos un foro en Canvas donde podían preguntar respecto de lo que estaban viendo en la cápsula. Después teníamos una sesión sincrónica. En esta sesión sincrónica realizábamos todos y todas la práctica. Por lo general, cada sección de este curso tiene alrededor de 17 estudiantes. Para que eso pudiera ser lo más individualizado, personalizado posible, dividíamos el curso en dos, para que el ayudante pudiera tener más atención en cada uno y en cada una. Hay videos de las muestras finales prácticas, pero no había un registro tan palpable y una memoria, en definitiva, de las estrategias de transmisión de prácticas que realizamos en la escuela. Ese es un impacto transversal súper relevante. En una próxima versión, de todas maneras, asignaríamos ese video también a un par con una rúbrica de evaluación. En la medida hemos comprobado en que el estudiante o la estudiante puede observar en el otro o en la otra la práctica, es más capaz de observarlo en sí mismo o en sí misma y de resolverlo. Y a mí al menos me dejó muy contento porque yo no sabía cómo iba a pasar esto, o sea, cómo las profes me iban a poder enseñar cosas tan físicas, tan de cercanía como es la respiración, y me sorprendí gratamente con cómo lo hicieron. En grupo, desde la virtualidad, también te da como una manera de comprender y de percibir un poco lo que te está queriendo decir el otro más allá de las palabras. Siempre está el fantasma de la pérdida de lo presencial, pero sobre todo en este tipo de cursos, en un curso taller. Porque el teatro también requiere mucho trabajo en conjunto, porque muchas veces construimos un trabajo en función del trabajo también corporal de los compañeros. Entonces estamos aprendiendo, hay que dar un giro, no renunciar del todo a eso, pero ver cómo lo vamos a replantear. Varios estudiantes dijeron: he estado súper cansado, súper cansada, pero cuando llega el viernes en la tarde termino la semana energizado, termino la semana contenta, porque de alguna manera este curso me lo permite, es lo máximo. O sea, en este entorno, darle alegría a las personas es muy reconfortante. Obviamente, paralelamente a que aprendan lo que tú le estás enseñando, pero son dos cosas muy importantes, porque una persona deprimida, una persona estresada, no aprende, no tiene un aprendizaje significativo.